Nuevamente estamos acá conectados a través de su programa Que Alguien Me Diga, y es un placer poder compartir con usted hoy la cuarta parte de nuestra serie Traspa los Cuernos. Esto ha sido una bendición maravillosa la que hemos recibido de parte de Dios al estudiar el Salmo 22, el 23 y el 24 a la luz de Jesús. Y hoy queremos ver algunos detalles que tienen que ver con el contexto de su ascensión al cielo a la luz de la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar, porque sabemos que cuando oramos con fe, todo lo que pedimos en oración, creyendo, lo recibiremos. Y vamos a pedirle a Dios sabiduría para entender su palabra, porque la palabra de Dios es espiritual y solamente un Dios espiritual nos la puede revelar. ¿Le parece si oramos? Vamos a orar. Padre Celestial, estamos listos para estudiar tu palabra. Estamos con la seguridad y con la convicción de que tu Espíritu Santo es el mejor maestro de Biblia. Y por eso le estamos pidiendo que por favor nos ayudes a entender y nos ayudes a crecer en conocimiento de la palabra y de la persona de Jesús. Dirígenos por favor y que este estudio sea para enriquecer nuestra experiencia cristiana, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra primera pregunta del tema número 4 dice de la siguiente manera: ¿qué debemos recordar mientras estemos pasando por nuestro valle de sombra y de muerte? En otras palabras, cuando estamos pasando por la candela, ¿qué es lo que nunca debemos de olvidar? Vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Salmos, pero el capítulo 24, versículos 1 y 2. Salmos 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Cuando estemos pasando por nuestro valle de sombra y de muerte, recuerde que en el Salmo 23 Cristo pasó por el valle de sombra y de muerte, y usted y yo hoy también estamos pasando por nuestro valle de sombra y de muerte. Probablemente su experiencia sea distinta a la mía, pero al final del día todos estamos pasando por la candela. Algunos sufren de una manera financiera, otros sufren de una manera emocional, otros sufren de un cáncer terminal. Quizás usted esté diciendo en este momento que su problema no es ni financiero ni emocional, pero su caso es que sus hijos están esclavizados a las drogas y eso hace que usted sufre de una manera intensa. Yo no sé cuál sea su problema. Lo único que yo sé es que la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso significa que en medio de su problema, Dios sigue teniendo el control. Él tiene el control financiero, Él tiene el control emocional, Él tiene el control físico, Él tiene el control de sus hijos, cualquiera que sea su valle de sombra y de muerte. No, Kirk, es que usted no ha mencionado el caso mío. El caso mío es que yo tengo 35 años y sigo solterona. Compadre, ¿usted entiende eso? 35 años y nada. Deje de decirle que la Biblia dice que Jehová todavía tiene el control. De él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él la fundó, él la afirmó, él la sustentó, él tiene el poder. Él puede darte esa persona que tanto anhelas para que sea su pareja. Él puede darte el hijo que tanto anhelas. Él puede sacarte de deudas. Él puede sanar tu cuerpo. Él puede sanar tu alma. Todos tus problemas tienen solución en Jehová, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Tu valle de sombra y de muerte tiene respuesta, tiene solución, tiene esperanza en el nombre de Jehová. Así que la respuesta a la pregunta es que a pesar del valle de sombra y de muerte, tenemos que recordar
que Dios sigue teniendo el control. Pregunta número 2. Vamos a ver qué dice la pregunta número 2. ¿Cuáles son algunas de las cualidades por las que Jesús obtuvo el privilegio de entrar al reino de Dios? La respuesta la encontramos en el Salmo 24, versículos 3 y 4. Dicen así: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El Señor Jesucristo logró entrar al reino de Dios porque la Biblia dice que Él tiene las manos limpias y el corazón puro. La palabra de Dios dice que Él tiene la virtud de que nunca juró con engaño. Él no miente. Él es la verdad. Todo lo que dijo es verdad. Imagínense que todos los seres humanos hemos pecado. Sea cristiano o no cristiano, todos hemos pecado. La palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo es muy diferente a nosotros. ¿En qué sentido es diferente? Él es diferente en el sentido de que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El diablo trató de llevarlo a pecar aún en la cruz del Calvario, pero antes de Jesús pecar, más bien oró por los pecadores. ¿Se acuerda usted que Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Este hombre es tan diferente a nosotros que logró sujetarse a su Padre en las condiciones más difíciles y en obediencia a su Padre se mantuvo hasta la muerte y muerte de cruz. Manos limpias, nunca robó, nunca vendió drogas, nunca tocó una mujer ajena, nunca hizo cosas que deshonraran a su Padre ni ofendieran a su Padre. Corazón puro. Nunca pensó mal de nadie, nunca cometió adulterio en su mente, nunca dejó que su mente se llevara por cosas que son corruptas y obscenas. Jesús tuvo manos limpias, corazón puro. Con razón la Biblia dice que no elevó su alma a cosas vanas, ni juró con engaño, porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, en este mundo de maldad, en este mundo de pecado, logró orar, ayunar, creer en la palabra, confesar la palabra, practicar la palabra en cada momento de su vida. Y a través de la oración, y a través de la fe, y a través de la comunión con su Padre, y a través de la palabra, logró llevar una vida de perfecta obediencia. Por eso fue trasladado al reino de Dios. Así que las cualidades por las cuales Cristo fue trasladado al reino de Dios es porque tuvo manos limpias y un corazón puro. Además de las cualidades previamente mencionadas, queremos ver en la pregunta número 3, ¿qué otras cualidades tenía Jesús por las cuales Dios el Padre le dio acceso al reino celestial? Para esto vamos a leer el mismo Salmo 24, pero ahora los versículos 7 al 10 que dicen así: Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. En estos versículos encontramos 3 cualidades adicionales a las que ya hemos analizado en la pregunta anterior. Porque en la pregunta anterior concluimos de que Cristo entró al cielo porque tenía manos limpias y un corazón puro.
Significa que en este mundo de maldad y pecado, Él nunca usó sus manos para pecar contra Dios y nunca dejó que su corazón se ensuciara y se rebelara contra su Dios. Pero no solamente eso es lo que le dio el privilegio de entrar al cielo, porque aquí encontramos en el versículo 8 que dice que Él entró porque también era fuerte, era valiente y era poderoso. 3 cualidades adicionales. Y me gustaría profundizar en cada una de ellas porque es muy importante entender que los que hemos de heredar el reino de Dios somos personas que en un momento de nuestra vida éramos débiles, pero que llegamos a ser fuertes en la fortaleza de Jehová. Todos somos débiles, todos hemos pecado, todos hemos caído, pero cuando uno se entrega a Cristo y es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas porque la fortaleza para una vida nueva proviene de Dios el Padre. Hay fuerza en Dios. Él es nuestra fuente de poder. Él es nuestra fuente de fortaleza. Y cuando creemos en Él, lo que es imposible para el hombre es posible por el poder de Dios. Pero no solamente habla de fortaleza, no solamente habla de fuerza, el texto también habla de valentía. Y debo decirle que un cristiano genuino debe de ser valiente. ¿Qué cosa dije? Sí, Señor, hay que ser valiente. Porque la Biblia dice que el reino de Dios, los valientes lo arrebatan. Y por otro lado dice que ningún cobarde entrará en el reino de Dios. Y normalmente uno es valiente para cosas malas, pero cobarde para cosas buenas. La gente para ir a matar es valiente, pero para ir a la iglesia es cobarde. Para ir a hacer cosas malas, para el narcotráfico, para el adulterio, para la borrachera, para cualquier cosa que sea mala, el ser humano es valiente. Pero para andar en rectitud, para decir no al adulterio, para decir no al amante, para decir no a la mentira, para decir no a cosas que deshonran a Dios, ay, ¿qué la gente va a decir de mí? Ay, imagínense que vayan a pensar que yo soy como medio tirado al otro bando. Es que la gente como que para lo malo siempre sacan el pecho, pero para lo bueno tienen que bajar la cabeza, porque de repente hemos llegado a creer que uno tiene que avergonzarse del evangelio y tiene que enorgullecerse de la maldad. Yo quiero que usted sepa una cosa, mi amigo que me escuchas. El apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder para todo aquel que cree. Y Cristo dice que el que le niega delante de los hombres, Él le negará delante de su Padre. Y el que le confiesa con valentía delante de los hombres, Él también le confesará delante de su Padre. Así que hay que tener fuerza de voluntad y también hay que ser valiente para arrebatar el reino de los cielos. Y una característica más, el texto dice que Cristo entró al cielo porque era poderoso. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la Biblia también dice que cuando yo me someto a Dios y resisto al diablo, el diablo huirá de nosotros porque hay uno que es más poderoso que el diablo y su nombre es Jesús. Y cuando usted está lleno de Él y cuando usted está consagrado a Él, aún el diablo le huye y tiembla ante su presencia, no por usted, sino porque Cristo está con usted. Y cuando Cristo mora con nosotros, somos más que vencedores. Hay poder en el nombre de Jesús. Sí, Señor, lo que yo no puedo lograr por mí mismo, lo puedo lograr por el poder de Jesús. Así que la valentía, el poder, la fortaleza, manos limpias, corazón puro, son cualidades indispensables para entrar al reino de Dios y son las que tuvo Cristo, por las cuales tuvo acceso a la casa de su Padre. Muy bien, Kurt, ya llevamos 3 preguntas. Puedo decir que he captado más o menos algunas cosas, pero yo tengo algo ahí que me está dando vuelta en la mente y la verdad es que me gustaría que alguien me diga quiénes son los que se llevaron a Cristo al cielo.
Es decir, si Él se fue para el cielo y que entró porque tenía cualidades y todo eso está bien, pero ¿quiénes se lo llevaron al cielo? Bueno, miremos lo que dice la Biblia. Y vamos a leer primeramente en el libro de Hechos, el capítulo 1, los versículos 9 al 11. Y luego vamos a compararlo con el libro de Apocalipsis. Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos versículos nos van a ayudar a entender que cuando llegó el momento de ser trasladado al cielo, Jesús fue tomado, dice el versículo, por ángeles. Noten algunas palabras claves aquí. Por ejemplo, dice el versículo 9, fue alzado. Eso es muy importante. Jesús fue alzado. Claramente los ángeles lo alzaron. Sigue diciendo, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. No era una nube común y corriente, era una nube de ángeles. Es decir, fue alzado y esa nube de ángeles que le alzaron ocultaron los ojos de los discípulos para no poder visualizar más a Jesús. Lo alzaron y le ocultaron. ¿Quiénes? Una nube. ¿Pero una nube de qué? ¿Una nube de agua? No, señor, una nube de ángeles. Por eso cuando usted lee la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Él no viene con una nube de agua, viene con nubes de ángeles. Las nubes que le alzaron son ángeles. Le alzaron, le ocultaron, y la Biblia dice en el versículo 11 que los ángeles que se quedaron para despedir a los discípulos le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, ¿que ha sido qué? Ha sido tomado. Mire la terminología que se usa. Fue alzado, le recibieron, le ocultaron, fue tomado. Es decir, lo que el texto está diciendo, que los ángeles que bajaron para llevar a Cristo al cielo son los mismos que mientras ascendían en el Salmo 24 decían: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y ahora vamos a leer cómo es que los otros que le esperaban en el cielo respondían a esa petición. Vamos a Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer en Apocalipsis 21 el versículo 12, que dice así. Apocalipsis 21, versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. ¿Cuántas puertas? 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles. ¿Cuántos ángeles? 12 ángeles. Y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. O sea que los que le alzaron, le tomaron, le ocultaron la nube de ángeles, decía a los que estaban en las 12 puertas: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y los que estaban en las 12 puertas decían: ¿y quién es este Rey de Gloria? Y los que le estaban llevando respondían: es Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Sin temor a equivocarme, los que llevaron a Cristo desde el planeta Tierra hasta el reino de Dios son los santos ángeles de Dios. Y siguiendo esa misma línea de pensamiento, queremos continuar con la pregunta número 5, que dice así: ¿qué otros nombres usaron los ángeles de Dios al presentar e identificar al Señor Jesús?
Miremos el Salmo 24 nuevamente, porque en ese salmo encontramos varios nombres que estos ángeles le dan a Cristo que tienen que ver con su naturaleza divina. La palabra de Dios dice en Salmo 24, versículo 10, así: ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Notemos que a Él no le llaman ni Jesús, ni Emanuel, ni Jesucristo, ni Cristo. Utilizan nombres que tienen que ver con su naturaleza divina, porque aunque en este mundo hay muchos seres humanos que no aceptan la divinidad de Jesús, quiero decirle que los seres angelicales sí la aceptan. Y lo bueno es que la Biblia dice que los ángeles son superiores a los hombres. Es decir, los hombres fueron creados un poco menor que los ángeles. Así que si los hombres no quieren reconocer que Cristo es divino, está bien. Pero los ángeles dicen, Él es divino, Él es 100% divino. Y como está regresando al reino de Dios, no tenemos ningún problema en llamarle Jehová de los ejércitos, ni llamarle el Rey de la gloria, porque sabemos que Él es 100% divino, y en su condición divina Él puede usar los mismos nombres que usó su Padre. ¿Por qué? Porque vamos a leer un texto que está en San Juan capítulo 17 y el versículo 5. ¿Qué libro dije? San Juan. ¿Qué capítulo dije? Capítulo 17. ¿Y qué verso vamos a leer? Versículo 5, que dice lo siguiente. Juan 17, 5. Jesús está hablando aquí con su Padre y esto es lo que Él dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aunque muchos hombres no aceptan este texto y no aceptan que Cristo existía con su Padre antes que este mundo fuese, los ángeles sí lo aceptan. Ellos sí creen San Juan 17:5. Ellos sí creen el Evangelio. Y como lo creen, ellos dicen: para mí no hay ningún problema en confesar con mis labios que Cristo es Jehová en su condición divina, que Él es el Rey de gloria en su condición divina, porque está siendo restaurado a su condición de gloria. Aquí en la tierra llevó palo, hoy está llevando cuernos, pero en el cielo Él es el Rey de la gloria, es Jehová de los ejércitos, es el Rey de reyes, es el Señor de señores, y eso lo dicen los ángeles para que lo sepa. Y si ellos, que son superiores a nosotros, lo reconocen, lo menos que usted y yo podemos hacer es reconocer también que Cristo es 100% humano y 100% divino. En nuestra penúltima pregunta queremos analizar en qué condición están las manos y los corazones de la mayoría de las personas que viven en el mundo hoy. Por eso vamos a leer un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis. Génesis, en el capítulo 6, describe el relato del diluvio, la destrucción del mundo a través del diluvio. Y Jesús dijo en el Nuevo Testamento que así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, que la condición de la humanidad en el tiempo del fin será idéntica a la condición de la humanidad en los días de Noé. Y recuerden que Noé fue el que vivió previo al diluvio. Así que vamos a leer el capítulo 6 de Génesis y el versículo 5, que dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No se puede ser más claro. Dios está diciendo que el ser humano, todo lo que imagina, todo lo que inventa, todo lo que crea, es inclinado hacia el mal. Todos sus pensamientos son de continuo solamente el mal. Los diseñadores, los artistas, todo lo que tiene que ver con la industria cinematográfica, lo que ocurre en el mundo religioso, el mundo musical, el mundo está tan corrupto
que Dios dice que el gobierno, la religión, el deporte, el arte, todo tiene que ver con corrupción, con maldad, con injusticia, con inmoralidad. El ser humano está en una condición increíblemente perversa, al punto que en los días de Génesis, en los días del diluvio, Dios dijo que se arrepintió de haber hecho al hombre. Y me gusta pensar que Dios se está por arrepentir de habernos creado a nosotros también, porque somos tan perversos, tan terribles, tan desobedientes, tan rebeldes, que la Biblia dice que Dios, en su misericordia, tuvo que destruir el mundo antiguo y salvar a Noé y su familia, y de igual manera va a destruir el mundo actual y salvar a un pueblo remanente que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús. Así que la respuesta a la pregunta es que la condición de la humanidad en el tiempo actual es manos corruptas, corazones sucios. Manos sucias, corazones corruptos. De cualquier forma que usted lo quiera ver, es lo mismo, porque el orden de los factores no altera el producto. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa y queremos hacer prácticamente la pregunta número 7 y cerrar con la bendición del Todopoderoso. Por eso vamos a leer textualmente la pregunta 7, que dice así: ¿qué espera Dios de los que buscan a Jesús? En otras palabras, ¿qué espera Dios el Padre de aquellos que están buscando al Señor Jesús? Vamos a leer el Salmo 24 y el versículo 6 para encontrar la respuesta a esta pregunta. Salmo 24, versículo 6, dice así: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Cómo debe ser la gente que le busca? La generación que le busca, ¿cómo debe de ser? ¿Cuáles son las cualidades que debe de tener? Bueno, hemos analizado varias cualidades a la luz del Salmo 24 y todas ellas juntas son las que debe de tener la gente que busca a Jesús. Permítame repasar algunas de ellas que se encuentran en el Salmo 24 e inclusive voy a tomar en cuenta algunas que están en el Salmo 23. Por ejemplo, debemos tener la cualidad de disfrutar hacer la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios era la comida favorita de Jesús. ¿Se acuerda que leímos que Dios le preparó una mesa a Jesús? Aderezas mesa delante de mí. El banquete de Jesús es hacer la voluntad de Dios. Y nosotros que estamos buscando a Dios, buscando a Jesús, debemos llegar al punto en el cual la comida favorita nuestra sea hacer la voluntad de Dios. No solamente eso debe de tener el que busca a Jesús, también debe ser una persona que haga la voluntad de Dios no solamente el fin de semana cuando va a la iglesia. Hay que hacer la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida, porque el Salmo 23 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida. Así que si yo soy un creyente, un cristiano, yo debo hacer la voluntad de mi Dios, hacer justicia, practicar la misericordia, no solamente en el templo, sino todos los días de mi vida. Por otro lado, debo de recordar que cuando estoy en el valle de sombra y de muerte, cuando estoy en la candela pura, cuando las finanzas no dan, cuando el matrimonio se está desbaratando, cuando los hijos se rebelan, cuando la salud física decae, cuando todo está saliendo mal, debo recordar que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios sigue teniendo el control y yo debo entregarle a Dios el control total de mi vida, porque en las buenas y en las malas Dios sigue teniendo el control.
Otra característica de aquellos que buscan a Jesús es que debemos tener las manos limpias y el corazón puro. Hay que abandonar el pecado. Hay que abandonar a Pamela. Pero ven acá, ¿quién es Pamela? Pues la amante, compadre. Hay que dejar al amante y ser fiel a la esposa. Hay que dejar las drogas. Hay que dejar el alcohol. Hay que dejar todo aquello que deshonra el nombre de Dios, porque queremos tener manos limpias y corazones puros. Queremos dejar de jurar en vano. Queremos dejar de mentir por mentir. Queremos dejar de hacer cosas que deshonran a Dios, porque nuestro deseo es vivir para la gloria de Dios. Y si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque el Padre a tales adoradores busca. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es por eso que, mi amigo que me escuchas, al despedirme de este programa, su programa, que alguien me diga: no quiero hacerlo sin antes recordarle que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hay poder en el nombre de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo, porque lo que es imposible para el hombre es posible por el poder de Dios. Créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios, porque al que cree, todo le es posible. Que Dios te bendiga. Más adelante, Tras Palos Cuernos, quinta parte. No me he arrepentido, no me he bautizado con fe, no lo he aceptado como el Señor y Rey de mi vida. Entonces estoy ubicado de acuerdo a la palabra de Dios, sea el Salmo 23, porque la primera parte de ese salmo me ayuda a entender que así como hubo un antes de Cristo, también hay mecánico que me escucha, enfermera, abogado, doctor, ama de casa, consejero, matrimonio, pareja, noviazgo, quien quiera que tú seas. Que Dios te bendiga.